Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en la casa de nuestro hermano Juan. Él es un hombre que aprecio muchísimo. Son varios años que hemos estado estudiando la Biblia juntos. Siempre tenemos inquietudes personales, tanto él como yo también. Así que en esta mañana quisiéramos platicar de algunas inquietudes que también tiene el pastor Ortiz, que está visitando, a fin de que el compartir la palabra puede edificarnos no solo a nosotros, sino también si en algún momento podemos compartir estas experiencias con otras personas. Así que, pastor Ortiz, le doy quizá primero a mi hermano Juan para que pueda saludar, y también luego el pastor Ortiz puede continuar a ver cómo quiere dirigir la plática. Sí, normal, salúdame Juan. Aquí estamos con mi hermano Juan. Es un gusto tenerlo, mi hermano. Sí, si bien es cierto, yo quisiera conversar sobre puntos muy bonitos, ¿verdad? La primera pregunta que quisiera poner a la mesa es lo que la iglesia malentiende. ¿Usted qué piensa? Mire, ¿usted cree que Jesús quebrantó alguno de los 10 mandamientos, ya sea basado en la Biblia? Usted como líder de su iglesia metodista aquí en Bolivia, ¿cómo enseña a sus miembros? ¿Usted enseña que Jesús quebrantó el sábado, por así decirlo? ¿O uno de los 10 mandamientos si nos basamos en eso? Saludo a todos, doy la bienvenida a mi humilde hogar, hermano Marcelo y Miguel. Miguel. Sí. Miguel, y para mí siempre es una bendición poder dialogar con otras personas que piensan de diferente manera, pero que creen Claro. en lo mismo. El término no es quebrantar, pero Jesús, digamos que avanzó. No se encasilló, no se enclaustró, digamos, en los mandamientos. Él los cuestionó, pero personalmente, digamos que no los quebrantó intencionalmente, ¿no? Por ejemplo, cuestionó a Jesús el sábado. Cuestionó también las leyes de pureza, que eran muchas en ese tiempo. Cuestionó, digamos, el legalismo, que en ese tiempo estaba representado por los fariseos particularmente, ¿no? Cuestionó, y debía hacerlo, porque los fariseos, que representaban, digamos, según sus ideas, la fidelidad, con fidelidad al Antiguo Testamento, pensaban que la salvación era por las obras de la ley, ¿no? Y Jesús dice que no, es por la fe. Si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 5, la promulgación del reino de Dios, está claramente dicho ahí que la salvación es por gracia. Cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, precisamente el versículo 2, capítulo 5, versículo 2, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, está diciendo ahí que los pobres de espíritu no tienen nada que acreditar para su salvación. Correcto. Mire, nosotros, por ejemplo, lo que hablamos del sábado, yo no conozco ninguna institución que hable del sábado, te hablo también del mío y algunos de los demás, que piensen que guardar el sábado es para salvación. De hecho, estamos hablando, yo soy salvo por la gracia, justificado por la fe. Sí. Entonces, usted dice que Jesús, por ejemplo, dice que él no quebrantó intencionalmente, sino quiere decir que él quebrantó de alguna manera sin intención. ¿De qué manera podríamos decir que Jesús quebrantó el sábado? Porque, o sea, primero, no estoy muy claro si usted dice que él quebrantó o no quebrantó, porque afirmó decir que él lo quebrantó, pero de alguna manera no intencional. Al decir no intencional, quiere decir que lo quebrantó, pero de otra manera. Yo dije al comienzo que el término no es quebrantar. ¿Sí, no? No puedo usar yo ese término aplicando a Jesús o atribuyendo a Jesús de que él quebrantara alguno de los mandamientos. Él al final fue un judío fiel. Correcto. Él era un judío fiel a la tradición judía. Correcto. Según las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, a partir de ahí,
Jesús avanza, cuestiona. Una cosa es quebrantar, otra cosa es cuestionar, ¿entiendes, no? ¿Cuestionó a la tradición o Y al mandamiento? al legalismo, digamos. Al legalismo, De la escuela de Shammai y de exactamente. Hillel. O sea, Más a la de Shammai, sí, y digamos a la escuela, para decirlo, para rabínica. para la gente, digamos, simple, Ya. para decirles, él cuestionó la escuela rabínica. Y en ese tiempo, digamos, todavía el rabinismo, sí, la escuela rabínica no se había establecido bien, fue el año 90, ¿no? Más o menos, en el Congreso de Yamia, ¿no? Que, digamos, se implantó el judaísmo rabínico, ¿no? Firme. Claro. Pero en la época de Jesús, los rabinos, los fariseos, la escuela farisea, de la cual era también Pablo, era más prestigiosa, más importante que el culto, ¿no? Representado por los saduceos. Me parece interesante lo que usted dice. Yendo al punto, más vamos a abrir como la brecha, sacando todas las tradiciones y todo lo que tenga alrededor del sábado, al núcleo, al mandamiento. En mi parecer, desde el punto bíblico, yo no he visto que Jesús haya faltado al tema del sábado. No veo que haya faltado al mandamiento puro, pero yo veo a Jesús quebrantando la tradición de los rabinos, el cual no era pecado. Sí. Pero déjeme contarle que la iglesia evangélica hoy en día enseña desde sus púlpitos que Jesús quebrantó el día sábado. Pero lo que no entienden es que él quebrantó la tradición, más no netamente el mandamiento. Entonces, bajo la opinión suya, ¿usted está de acuerdo con la declaración de que muchos pastores, por ejemplo en mi país, lo digo porque yo pertenezco al cuerpo directivo, y ellos aguerran y afirman diciendo que Cristo quebrantó el sábado, pero no se refieren a la tradición? Es más, algunos ni lo entienden. Sino que ellos afirman que quebrantó el sábado, pero al mismo tiempo se autorrefutan porque dicen el único que guardó toda la ley sin quebrantarla ninguna fue Cristo. Y luego se autorrefutan diciendo, pero él quebrantó el sábado. Entonces, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, yo le digo una cosa: hacer milagros en sábado, ¿era de alguna manera faltar al mandamiento o faltar a la tradición? ¿Qué dice usted? ¿Qué diría usted? Fue cuestionar tanto la tradición como el mandamiento. Pero el mandamiento, en cuanto se presentaba en ese momento como una norma insuperable, ¿no? Pero estéril al mismo tiempo. ¿Qué significa, digamos, los actos de sanación de parte de Jesús en día sábado? En presencia de los fariseos, que eran los guardianes de la ley, ¿no? ¿Qué representa? Si uno lee, digamos, el texto en su conjunto, el cuestionamiento consiste en que el sábado es estéril, y efectivamente el sábado era no hacer nada. El mandamiento del sábado es estéril, dice, y eso es un cuestionamiento, no significa, dice, bueno, yo he venido a abrogar el sábado o cualquier otra ley, no, eso sería quebrantar, ¿no? Y abrogar. No, dice, Jesús dice, el sábado es estéril. Así como las normas de la pureza son estériles. Y entonces no hacen nada, prohíben incluso sanar a una persona que necesita salud urgentemente, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera es estéril, y entonces Jesús por eso sana. Hay un pasaje donde dice que es lícito sanar en sábado o no. Era un cojo, ¿no? Sí, de hecho Jesús hizo 6, 7 milagros en sábado. Sí. Pero ahí es muy importante, ¿no? Es plantear, digamos, una cuestión teológica bien seria, ¿no? Y Jesús dice, por cuanto, y habla del perdón, ¿no? Por cuanto el Hijo del Hombre tiene poder aún para perdonar los pecados, y le dice, y al paralítico le dice, levántate y anda, ¿no? Eso está en Juan 5. Sí, ¿qué es más fácil? Dice, ¿no? No, está en Marcos 2. En Marcos 2. Y también sus paralelos. No es el único, ¿no? Claro. Ahora, sin yendo a redundar, sino al punto específico, mira, la pregunta es, porque cuando nosotros pensamos que el sábado es
que no se puede hacer nada, eso es bajo la tradición, bajo las escuelas rabínicas. Cuando vamos netamente a la Biblia, Biblia, no hay nada de eso. Por eso que yo digo, sacando toda la tradición, sacando toda la escuela de Hillel y Shammai, yendo a la pureza, del núcleo del mandamiento, yo no encuentro ninguna falta en sanar en sábado, por ejemplo, ya que el sanar el sábado estaba en una de las prohibiciones rabínicas, de levantar un peso y de caminar 1 kilómetro, y todo eso no es norma establecida en la Biblia, son normas establecidas en las escuelas rabínicas. El punto aquí es que cuando yo pregunto y digo, Jesús sanó en sábado, ¿quebrantó la ley rabínica o quebrantó el mandamiento de Dios? A eso voy. ¿Usted qué piensa? ¿Que Jesús cuando sanó en sábado quebrantó la ley rabínica o quebrantó el mandamiento de Dios? Netamente especifica el mandamiento, como dice el cuarto, por así llamarlo. Lo que sucede es que no existe, digamos, un mandamiento puro, nunca. El mandamiento puro existiría idealmente, digamos, en el texto, pero desde el momento que usted lee el texto bíblico ya no es puro. El texto bíblico aparece, digamos, interpretado o comprendido por usted. Así los rabinos lo entendían. Para ellos, si usted va a un rabino de la época, si pudiera hacer eso, va y le pregunta, dice, yo estoy defendiendo el mandamiento puro, le dice, ¿no? Por eso hay que tener bastante reparo con aquellas personas que dicen, había un programa que decía nosotros predicamos el evangelio puro. Nunca es puro. Desde el momento que el ser humano lee el texto y comparte a través de los medios de comunicación o a través del lenguaje a otras personas, ya esa palabra se ha vuelto humana. Ahora, entonces no se puede separar, ¿no? No puede decir, a menos que, claro. Que usted se refiriera, digamos, al texto escrito. Muy bien. Pero está ahí. Ahora, Jesús cuando se refirió a la interpretación del Shabbat, él habló que ese día se podía hacer el bien, o sea, sí se podía sanar. Entonces, la pregunta sería, en la boca de Cristo, bajo la interpretación de la Torá, al momento de confesar que el sábado sí se puede sanar, ¿sería en la boca de Cristo una interpretación pura o una interpretación impura? No hablaremos de pureza. No, prefiero no hablar de pureza e impureza en ese caso. No. Mire, en toda la vida hay 2 sistemas de salvación. El sistema de la pureza, que usted más o menos está inclinándose, y el sistema del don. El sistema de pureza la pureza es de acuerdo a la ley. O sea, la pureza se produce en el ser humano en referencia a la ley, en referencia a la fidelidad exacta a la ley, ¿o no? Entonces, por eso Pablo va a decir, no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Según la ley. Y el otro es por el don. Doctor Juan, mira, el punto más o menos para no ir tanta redundancia es esto, mira. Yo le dije que la iglesia evangélica cree que Jesús quebrantó el sábado, ¿verdad? Yo le digo, bueno, Jesús cuando habló, yo le pregunté, usted me dice que desde una persona cuando habla para interpretar, ya no está hablando puramente, sino que al hablar, él lo está de alguna manera ya no dando esa pureza. Pero Jesús cuando dijo que el sábado es para hacer el bien, bajo el contexto de que sanando él no había pecado, ni había hecho mal, ni había quebrantado la ley, entonces bajo esa pureza que él está interpretando la ley, la pregunta sería, si Jesús interpretó la ley puramente, o desde el momento que él habló, ya no le dio una interpretación pura, cuando él se refirió que el sábado sí se podía sanar. ¿Él será que estaba en contra de la Torá o estaba dando una interpretación alejada de la Torá ya, haciendo énfasis que usted dice que cuando una persona habla ya no es puro? Pero en la boca de Cristo, la interpretación de la Torá, ¿será pura en este sentido o no? Lo que usted me está pidiendo es una, digamos, una suposición imposible de constatar. Primero yo le he dicho, no voy a hablar en términos de la pureza. No me inscribo en la línea de la pureza, porque es algo bien complicado. Es algo bien complicado y Jesús cuestionó la pureza, tanto la pureza ritual como la pureza en la interpretación.
No sé si usted puede situarse, digamos, en la perspectiva del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, digamos, se basa en un nuevo pacto. El pacto en la sangre de Cristo, que como dice claramente todo Hebreos, ¿no? Es superior al antiguo pacto. Y efectivamente es así, ¿no? Porque es en la sangre de Cristo que nos redime, ¿no? Y porque es con toda la humanidad y no solamente con un pueblo. El antiguo pacto es con un pueblo claramente, ¿no? Y ese pueblo elegido ha dejado de ser elegido a partir de Cristo. Ahora todos somos elegidos por la gracia, no por méritos ni por razones genéticas, no. Claro. ¿No? Y entonces, si usted inscribe su preocupación, digamos, en esa línea del reino de Dios, de acuerdo al nuevo pacto, sobre la base del nuevo pacto, entonces no se va a dejar de preguntarse sobre la pureza de la interpretación de Jesús. Jesús viene a inaugurar, digamos, una nueva historia, una nueva humanidad. Si usted lee Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan dice, en el principio, ¿no es cierto? Y después dice, al siguiente día, hasta que se completa los 6 días con las bodas de Canaán. Y ahí las bodas de Canaán es el anticipo figurado del nuevo pacto. Recuerda que en el antiguo pacto, en los profetas sobre todo había la figura matrimonial como una representación alegórica, digamos, de la relación entre Dios y su pueblo. Dios, el esposo, y el pueblo, la esposa infiel, ¿no? Según los profetas Oseas y los otros, ¿no? Entonces Jesús viene entonces a inaugurar un nuevo pacto sobre la base, un pacto de amor, ¿no? De amor, porque el vino representaba el amor. Bueno, y abre un nuevo día, según el Evangelio de Juan, ¿no? El día de la recreación del ser humano sobre la base de la palabra encarnada. Entonces, por la palabra de Dios, según el Evangelio de Juan, los otros lo dicen, pero no tan radicalmente como Juan, ¿no? Los otros, pero es una nueva creación del mundo, de la historia, la nueva humanidad. Entonces, preguntarse sobre las leyes de la pureza, es claro que es importante, pero no es lo central es el amor. Sabe, parece que estamos saliendo como no estamos como entrando al punto, porque yo quiero que lo que estamos dialogando quede claro entre la mente de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica, como le digo, viendo al tema para no ir saliendo, la iglesia evangélica cree que Jesús es el único que cumplió toda la ley en su pureza, pero es el único que dice que transgredió, en otras palabras, yo no los entiendo porque dicen por un lado, él es el único que quebrantó, que guardó toda la ley, pero él quebrantó el sábado. Ahí no entiendo yo en esa talla. Ahora, el punto es, si vamos a decir, la pregunta sería esta. ¿Está prohibido, según las reglas de la Biblia, hablar en sábado? ¿Hablar? Ajá. No. Muy bien. Esa es la cuestión por la cual yo creo que Jesús no quebrantó el sábado. Porque los 7 milagros que Jesús hizo, los hizo con su boca, con el poder de la palabra. Entonces, cuando él sanó, él le dijo, levántate. Si hay una persona que puede probar de que está prohibido hablar en Shabbat, entonces sí, él quebrantó. Porque de alguna u otra manera, ¿cómo podía quebrantarlo? Ya que para violar el sábado, él tenía que romper Éxodo 20, ¿verdad? Pero Jesús, todos los milagros que los hizo orando, en otras palabras, y hablando. ¿Me explico? Entonces, esto refuta la idea de que Jesús quebrantó el sábado, porque los milagros que él hizo, los hizo con el poder de su boca. Entonces, yo creo que en este punto estamos claros. Usted ha dado su opinión, yo he dado mi opinión, la opinión que yo di, por ejemplo, en cuanto a la interpretación de Jesús, en cuanto a la Torah, para mí, él, sin cuestionar y sin ir tan lejos, la interpretación que Cristo le dio a la Torah de su boca fue perfecta. Y él dijo, es lícito hacer el bien en el sábado. Y lo demostró haciendo milagros, ¿verdad? Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que usted está argumentando en una línea, o según una lógica, digamos, lineal. Y eso no era el pensamiento de la época. El pensamiento de la época era circular y que se ajusta más a la dialéctica.
tienen que pensar un poco más dialécticamente. Ciertamente Jesús es el cumplimiento de la ley, no solamente como no solo como cumplimiento de la promesa, sino también la obediencia completa a la ley. Pero si piensa dialécticamente, va a pensar, pero él cumple, pero inicia un nuevo proceso. Ya no según la ley, sino según la gracia. Jesús es el don de la gracia de Dios que viene a transformar el mundo. De otra manera, ¿cómo va a transformar el mundo? ¿Cómo va a transformar al ser humano? ¿Cómo va a recrear? El Nuevo Testamento habla de la creación y no me diga, bueno, pero el mundo ya estaba creado. No, no, es que es un lenguaje nuevo, nada más. Es un lenguaje nuevo que nos conduce a una vida nueva y a un mundo nuevo, ¿no? Si es que nosotros revisamos, por ejemplo, la conversa de hoy, yo estoy en un pensamiento, o sea, en un tema, y parece que el tema como que usted estuviera hablando de otro tema y de otro tema, parece que Sí. quisiéramos encajarnos. Entonces, mire, para hacer más simple, vamos a cerrar el tema de que si Jesús quebrantó el sábado o no quebrantó. Creo que los dos hemos llegado a la línea general de que él no quebrantó de alguna manera. Ahora, vamos a cerrar ese punto. Usted me está llevando a otro tema y yo voy por ahí. Vamos a entrar al tema. En la gracia, ha reemplazado el domingo bíblicamente al sábado, porque la iglesia metodista a la que usted representa, públicamente en sus escritos de los manuales, dice que el domingo es el día que es el día de descanso, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces, ¿basado en qué? Si nos basamos en la Biblia y únicamente en la Biblia, ¿hay alguna orden apostólica o cristológica? Escuche, orden para hacerlo, o que se haya transferido la solemnidad del sábado al domingo en la gracia. Digamos que hay muchas pautas. Orden así no. El evangelio no es ley. Digamos, es una pauta superior a la ley. Si no, yo fuera judío. Si el evangelio, o sea, el Nuevo Testamento, no superara el Antiguo Testamento, yo sería judío, pero no soy judío, soy cristiano. Y soy cristiano moderno. El protestantismo es el cristianismo moderno. Correcto. Más centrado, digamos, en la palabra que en el rito. Esa es la cuestión, ¿no? Ya. Toda religión es ritualista. Toda religión antigua es ritualista. Pero el ritualismo acaba con Jesucristo y Lutero, sobre todo, ¿no? Que se centra en la palabra. Claro. ¿No? Entonces, pero yendo a la respuesta. Entonces, sí. El problema de usted es que todo piensa en términos de ley. Yo no. No. Yo soy filósofo, ¿no? Y claro, voy a pensar, digamos, en muchas alternativas, no solamente en una. Hola, hijito. Hola, papito hermoso. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya. No es eso, mire. No. El detalle es, la pregunta es muy simple, no hay que darle tanta redundancia. Esta es la pregunta. Si yo me baso en la Biblia y únicamente en la Biblia, ¿hay alguna orden cristológica o apostólica de que la solemnidad del sábado haya pasado al domingo? Porque recordemos que la Biblia dice que el sábado tiene tres cosas: santo, bendito y de descanso. Sí. Ahora, ¿estas tres cosas pasaron de alguna manera al domingo? ¿Tiene el domingo esas características? Sí, a mí me parece que sí. ¿Cómo lo podemos probar bíblicamente? Primero voy a decir, digamos, que todo es lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en tiempo real, el sábado de hoy, el sábado aquí en Bolivia no es el mismo sábado que allá en Israel, donde habló Jesús, o en el Medio Oriente, no es en tiempo real. Entonces estamos hablando de palabras, no estamos hablando de... Yeah. Ahora, en segundo lugar, a mí me parece que no hay que fijarse tanto, digamos, en Génesis 20 para los mandamientos, sino en Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Ya? ¿Por qué razón en Deuteronomio hay que guardar o celebrar el sábado? Es que la Biblia es complementativa. ¿Por qué? Porque yo no puedo basarme solamente en Deuteronomios y decir
y decir que Éxodo 20 no. El testimonio son dos cosas. En Éxodo dice, en Deuteronomio dice que hay que guardarlo porque saliste de Egipto. Y en Génesis dice, en Éxodo dice que es para guardarlo por la creación. De tal manera que hay que unir las dos cosas y hay que guardarlo. Por ejemplo, Israel lo guardaba de alguna manera porque salió de Egipto, ¿verdad? Sí. Pero también el mandamiento dice que porque en la creación se dio. De hecho, el fundador de la iglesia metodista, John Wesley, apela, yo tengo los documentos aquí, él apela diciendo que el sábado fue santificado en la creación. Y hecho, yo puedo mostrar el testimonio ahora mismo, donde él dice que ese mandamiento ha sido olvidado. Sí. Y él afirma diciendo que la transferencia del sábado al domingo no existe rastro alguno en la Biblia. Y si gusta, lo podemos leer, el comentario de John Wesley, el fundador de la iglesia a la cual usted... Sí, Wesley no fue un buen biblista, fue un gran predicador, un hombre piadoso y todo lo que quieran. Ajá. Pero, ¿sabe que hoy existen ciencias bíblicas? ¿Sabe usted eso, no? Claro, correcto. ¿No? Y entonces las ciencias bíblicas nos enseñan un concepto, que es el concepto de texto. No se puede interpretar frases sueltas, palabras sueltas, ideas sueltas, ¿no? De hecho, en la cultura del Medio Oriente antiguo, existía digamos, una estructuración de los pensamientos muy diferente a la lógica lineal de los griegos que lograron todo lo que han logrado hasta ahora. ¿No? Y en eso, entonces, claro, hay ejes. Por ejemplo, hay que decir que Deuteronomio fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento. Fue el libro que descubrieron los operarios y un sacerdote en al comienzo de la Reforma de Judías. Fue el libro que dio comienzo a la Reforma de Josías. Y ahí dice cuál es la razón de la celebración del sábado, ¿no? Y a mí me parece, por opción, el resto del Antiguo, el Génesis fue reconstrucción. No es un reporte de lo que ocurrió, sino una reconstrucción teológica. El Génesis. Narrativa, sí, todo. Ya. ¿No? Entonces, esto sería la pregunta para avanzar, porque parece que estamos como saliendo mucho de la línea. Sí. Porque la pregunta era simple: si hay en la Biblia algún mandamiento donde diga que la transferencia del sábado ha pasado a la solemnidad del domingo. Sí. Ese era el punto. Pero bueno. Pero le voy a decir eso, voy a llegar a eso, ¿no? Entonces, sin embargo, hay ejes que hay que tomar en cuenta para entender las escrituras, ¿no? Uno de esos está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en el primer concilio de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, ¿no? En el 49. Sí. Y ahí deciden los apóstoles, los primeros cristianos, cuáles van a ser, digamos, los mandamientos básicos, para los gentiles. Para los gentiles, para usted y para mí, para todos nosotros. Correcto. Y no está incluido el sábado. Pero el versículo 21 dice que esos mandamientos básicos que no se hablaron ahí, se hablarían cada sábado en las sinagogas donde se reúnen desde los tiempos antiguos. Porque en el presente del 49, el texto 21 dice lo siguiente: porque Moisés tiene presente en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día, y está hablando bajo el concepto de los cristianos que se reunían. Entonces, cuando agarramos Hechos 20, para decir que solamente ahí se acordó 4 mandamientos básicos, sí, pero el verso 21 menciona que se enseñaría lo demás en cada reunión sabática. Pero ¿dónde se reunían los primeros cristianos? En las sinagogas. En las sinagogas, claro. Ya, según Flavio Josefo. Y era el sábado. Claro, obvio. Claro. Según Flavio Josefo, la celebración del sábado había pasado tanto a la ciudad de los griegos y a las ciudades de los bárbaros. Sí. Tanto como Filón del primer siglo, él también dice claramente que el guardar el sábado no era de una o de otra ciudad, sino del universo entero. Y tenemos fuentes históricas muy tempranas, por lo menos hasta el siglo V, fuentes históricas donde demuestran que la iglesia, separado el judío del gentil, los gentiles guardaban por su parte el sábado, de tal manera que se hacían concilios de hostigamiento para que ellos dejaran de hacerlo. Pero la pregunta sería, de toda manera, no adelantando el tema, el punto principal al cual yo enfoqué, y quizás yo estoy profanando un poco su tiempo y no quisiera mucho abusar yo sé que son un hombre bastante ocupado,
Yo quisiera que, por ejemplo, quedemos en claro. Mira, según la confesión de la Iglesia Metodista, ellos afirman que en las Escrituras no existe un mandamiento para la transferencia del sábado al domingo. El domingo se guarda sencillamente por la resurrección de Cristo. O sea, simplemente basado en la misma, podríamos decir, en la misma línea de pensamiento de los padres de la Iglesia. No sé si usted está de acuerdo en eso, que usted guarda o enseña que la gente debe guardar el domingo, basado en que no hay ninguna escritura, como lo dice la confesión de la Iglesia Metodista, sino que lo guardamos porque Cristo resucitó el domingo. Simplemente al usted hacer esa afirmación, entonces estaría en la misma línea de la Iglesia Católica, porque ellos fueron los que colocaron ese pensamiento y recopilaron toda la tradición, ya que la Iglesia Católica no cree solamente en la Biblia, sino en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Y hay que recordar que hay fuentes históricas desde muy temprano que nos enfocan que el domingo fue llamado el Día del Señor por la boca de los padres de la Iglesia, desde San Ignacio de Antioquía, y entre otros podríamos citarlo, pero la confesión de la Iglesia Metodista afirma que el domingo es guardado, en otras palabras, por la resurrección de Cristo. Y la Iglesia Metodista, en este caso, estaría haciendo una copia fiel a los principios y las declaraciones de los padres de la Iglesia, mas no a un principio bíblico. Entonces, la cosa es muy sencilla, por así llamarlo. Usted tiene la misma línea de pensamiento de los que confesaron la creencia metodista, diciendo que el domingo se guarda no porque hay registro bíblico en algunos, sino porque Cristo resucitó el domingo. Más que registros bíblicos explícitos, específicos, hay, digamos, toda, digamos, una práctica bastante abundante en la vida. Se reunía el primer día de la semana. Los cristianos, incluso en el momento... Podríamos citar el texto. Por ejemplo, Juan, ¿no? Juan 20. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, ¿no? 20:19. 20:19. Los discípulos se reúnen el primer día de la semana. Primer día de la semana, y después dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, hemos visto. Y dice, 8 días después, o sea, muy bien, el siguiente primer día de semana, se reunieron también los discípulos. Y en el ministerio, en los viajes de Pablo, en el ministerio de Pablo, también hay muchos datos. Un dato, para ser exacto. Se reunían también el primer día de la semana, ¿no? O cualquier día también. Hay datos sobre el bautismo, sobre cosas, digamos, que son datos circunstanciales, podrían ser los abogados, que no son concretos, ¿no? Pero lo importante es que para mí, ¿no? Sea que los padres de la Iglesia hubieran ratificado, normalizado, digamos, el día domingo, o no, todo el Nuevo Testamento, digamos, es el mensaje de la libertad del ser humano. A mí no me molesta que ustedes guarden el sábado, ni que nosotros celebremos el día domingo. Nosotros no guardamos el día domingo, sino celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Celebramos la nueva creación, la nueva vida. Muy bien. Celebramos. A ese punto voy. Sí. A ese punto voy. Por ejemplo, si voy a abarcar desde atrás, si vamos al libro de Juan 20, que usted ha citado, verso 19, ahí la reunión de los discípulos con Cristo no es domingo, es después de la puesta del sol, y ya no es domingo, porque el domingo Cristo resucita, la Biblia dice que Él apareció después de la puesta del sol, y bajo el calendario bíblico, esa reunión es domingo por la noche. Sí. Hechos 27 sucede similarmente lo mismo. De hecho, ahí es una reunión nocturna para la cena del Señor. Pero yendo al punto que quisiéramos entrarlo, sí, con respecto a esto, esa fue, lo que usted acaba de confesar, es la confesión histórica de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia dicen, nosotros celebramos el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Sí. Muy bien, correcto. ¿Se puede celebrar el domingo porque Cristo resucitó el domingo? Sí. Fuentes históricas como la de G dice que se hacía la cena del Señor ahí.
Ya, muy bien. El detalle no es ese. ¿La Didajet dice usted? Ahora, ¿Dijo la Didajet? claro, la Didaje dice que los primeros cristianos Sí. se reunieron los domingos para celebrar la cena del Señor. Ya, el detalle es este, mira, ve. Le llamaban Día del Señor porque Cristo había resucitado. Ese no es el detalle. El detalle es que la gente se atreve a decir que el domingo tiene ahora la transferencia, porque la Iglesia Católica menciona eso en sus escritos, que el domingo ahora tiene la transferencia de la misma santidad que tiene el sábado. Entonces, esa transferencia yo no la encuentro, porque si yo voy a la historia, los padres de la iglesia y toda la gente dice, Jesús ha resucitado el primer día de la semana, vamos a hacer una fiesta, está bien, pero ya darle la transferencia. No. Ahora, no existe, por eso le digo, no existe bíblicamente, por orden cristológica o apostólica, no existe que el domingo haya recibido la transferencia de 3 cosas: un día santo, bendito y de descanso. Que ellos lo guarden porque quieren hacerlo, o que lo llamen el día del Señor, está bien, porque mira, el judío siempre ha tenido cosas en el pasado que hacer. En el tiempo de Esther, antes de Esther y de la amenaza sobre su pueblo, no se celebraba la fiesta de Purim. Cuando Esther es librada de la muerte con su pueblo, ellos dicen, hemos sido librados de la muerte, y ellos ponen un día para celebrar el día de Purim. El día de Purim no está en el mandamiento, pero es una fiesta que ellos lo hacen porque ellos quieren hacerlo, no porque esté escrito, ¿verdad? Ahora, pero no tiene el día de Purim la santidad que tienen las 7 fiestas solemnes. No está dentro de las fiestas bíblicas, está dentro de esas fiestas seculares, por así llamarlo. Segundo punto, en el tiempo de Antíoco, el templo es librado, ¿te acuerdas? De las manos de Antíoco y su ejército. Entonces dicen, vamos a celebrar una fiesta porque el templo es librado. Hanukkah, la fiesta de las luces. Entonces ese nuevo amanecer para ellos es celebrar Hanukkah. Hanukkah no está en el mandamiento, ni Dios quiere, ni Dios ni te dice que es malo, que bueno. Pero imagínate a la fiesta de Purim peleándola para decirle que se tiene que meter dentro de las 7 fiestas judías. No existe bíblica. Dios tiene 7 fiestas judías dentro del mandamiento de Deuteronomios o Levítico 23. La fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah no están dentro de esas fiestas bíblicas. Así que si se quiere celebrar, que se celebre, pero que no se diga que estas 2 fiestas de aquí tienen de alguna manera alguna conexión con un mandamiento bíblico. De la misma manera, cuando Cristo resucita el primer día de la semana, los cristianos de los siglos tempranos dicen hay que celebrar una fiesta, pero ellos, su intención de ellos nunca fue cambiar o hacer una transición de la santidad del sábado al domingo. Eso ocurre después del siglo IV, donde los concilios hacen esa transferencia. Entonces, lo que quiero que en este diálogo quede claro es que el domingo, si la iglesia lo quiere guardar, que lo guarde como día de celebración, pero ese día no tiene la transferencia de la santificación del sábado, que la transferencia de la santificación del sábado para el domingo ocurre dentro de los concilios a partir del siglo IV. ¿Me explico nomás? No, usted no está percibiendo el carácter litúrgico, digamos, de alguno de los mandamientos. Ese carácter triple que usted está mencionando respecto del sábado, esa cualidad, es obviamente ritual. Recordará usted que en la historia de Israel, en la historia de la región de Israel, la tribu de los levíticos, los sacerdotes, introdujeron muchas leyes que se consideraban sagradas, como el sábado. La ley del sábado se refleja también en la creación. Los 7 días de la creación representan la semana litúrgica, ¿no? Y hay que verlo también con carácter humano. Usted está demasiado, digamos, cautivo del Antiguo Testamento. Yo no estoy. Entonces, ¿en qué manera? La celebración de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, es mayor que el sábado. Jesús mismo dice, y aquí está alguien más mayor que Moisés y que el sábado, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? El dueño. ¿Por qué los cristianos, por qué los discípulos de Jesucristo no vamos a tener el valor y la libertad de decir, no guardamos el sábado, eso es judío, vamos a celebrar ahora la resurrección de Jesucristo, que es lo más importante de todo? La resurrección de Jesucristo, de Cristo crucificado, es el centro del mundo. Es más importante que el sábado, más importante que la ley, más importante. Si hay alguna incompatibilidad con el Antiguo Testamento, a mí me parece bien, no debe ser conflicto,
Pero quiero recordarle que los primeros cristianos que escribieron el Nuevo Testamento fueron mucho más audaces que nosotros. Se atrevieron a escribir el Nuevo Testamento. Se atrevieron a glorificar a aquel que había sido condenado por la ley. Recuerda que Jesús ha sido condenado por la ley. Ha sido condenado por la ley. Y entonces, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es pauta. Por eso yo puedo razonar libremente, no tan libremente, sino con método científico, pero lo único que nos da cierta confianza en nuestro razonamiento y nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras es un método. Si no tenemos método, vamos a dispersarnos y vamos a ir a conflictos como el que usted me está planteando. No, simplemente estamos dialogando bajo parámetros, tanto los míos como los suyos. Sí. Yo creo que este diálogo que hemos tenido para mí es muy, muy bueno, en el sentido de que también vamos comparando ideas, ¿verdad? Y Sí. creo que usted tiene un pensamiento, yo tengo otro pensamiento, y cuando nos unimos para juntar esos pensamientos, de alguna manera, tanto usted como yo, nos analizamos desde qué punto, desde qué perspectiva usted está o yo estoy. Y yo quiero agradecerle... No, pero yo quiero decir una cosa, ¿no? Pablo. Bueno, Jesucristo primero. Pablo. Lutero. Le voy a mencionar otro que no es cristiano. Bueno, es cristiano, pero no es eclesiástico. Descartes. Ellos dijeron una cosa. Todos ellos. De diferentes maneras, pero lo dijeron. Cada ser humano tiene que comenzar de nuevo su vida alguna vez en todo el tiempo que le toca vivir. Y Jesucristo inició un nuevo tiempo. Los discípulos se atrevieron a escribir para iniciar una nueva historia y no quedar dependientes de la antigua historia. Todo ser humano está obligado a hacer eso. Por su propia honra, por su propio honor, por su propia dignidad, el ser humano está obligado a pensar, a atreverse a cuestionar. Eso es lo que llaman la duda metódica, ¿no? Tienes que dudar de tus certezas. Tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para crear nuevas verdades que no son para siempre. Nunca las verdades son para siempre. Muy bien. Yo puedo dudar de mi certeza porque el corazón del hombre es voluble, pero yo no puedo dudar de lo que está escrito. Ahora, por eso es que la pregunta es clarísima. La pregunta era si, basado en la Biblia, solamente en la Biblia, había alguna validad como que la transferencia del Shabbat haya pasado al domingo, lo cual la propia Iglesia Metodista lo ha confesado que no hay. Ahora, no sé si tiene tiempo para plantearle una tercera idea, o ya yo agradecería por... Yo le agradecería a usted que viniera otra vez. Ahora estoy apremiado. Claro. Estoy muy apremiado por el tiempo y entonces... pero yo le invitaría a que no sea tan judío, sino más cristiano. Es que, ¿en qué términos? Por ejemplo, mira, para mí, un judío, por ejemplo, para mí es un halago, porque es un hombre muy inteligente y muy sabio. El judío es uno de los hombres más considerables en todo sentido. Ahora, pero no es genéticamente eso. Si usted tuviera la oportunidad, digamos, toda la riqueza y las instituciones para estudiar, seguro que usted estuviera escribiendo los libros más sabios del mundo. Yo, si hubiera tenido la oportunidad desde mi infancia, digamos, hubiera sido músico. Si hubiera sido, desde mi infancia, yo vengo del campo, ¿no? Hubiera nacido en la ciudad y hubiera entrado en una buena escuela particular como el Instituto Americano, olvídese, no hubiera estado aquí. Entonces, bajo el parámetro, por ejemplo, yo ahorita estoy planteando el tema del sábado. Yo le hago una pregunta para ir cerrando. ¿El sábado es un mandamiento judío o una invención judía? Yo le iba a hacer la misma pregunta. Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Puedo responder? No, pero primero, ya. ¿Usted cree que en el Antiguo Testamento hay alguna presencia, digamos, en las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Hay alguna presencia, alguna injerencia de lo humano, de la cultura humana, del lenguaje humano de esa época, de los intereses humanos? Por ejemplo, del clero, por ejemplo,
de las clases altas. Y me va a decir a la luz de lo siguiente, ¿por qué los profetas como Isaías en los primeros capítulos cuestionan tan radicalmente? ¿Has visto cómo Isaías cuestiona el sábado incluso? El culto, el sábado y todo eso. Y solamente dice justicia. Shedaka Mishpat, ¿no? Eso Tzedaka. en Isaías 1, Sí. 16, 13 para ser exacto. Sí, y los otros profetas también, como Oseas, Amós, todos. Sí, sí, muy bien. Sí, ¿no? La pregunta, pero es esa. ¿Usted no cree eso? No, yo sí creo. ¿Sabe por qué? Porque él cuestiona el sábado, y no solo el sábado, sino la luna nueva, pero bajo el contexto del paganismo que estaba viviendo el pueblo. Porque en el libro de Isaías 1:13, él le dice, estoy hastiado del sábado, ¿por qué me vienen trayendo esto, aquello, lo otro? Sus fiestas y luna nueva me tienen hasta el cuello. Sí. Ya, muy bien. Pero, porque el contexto es pagano, el pueblo estaba en paganismo, estaba en idolatría y estaba en pecado. Porque en el capítulo 53, 56, el mismo Isaías manda a la gente y invita al extranjero a guardar el sábado. ¿Por qué? Si está hastiado en el capítulo 1, en el capítulo 56 dice, en el capítulo 58 dice, bienaventurado, ¿sí? Y el hombre que guarda el sábado. ¿Usted sigue la escuela crítica o no? Alguna manera, quizás no con la especialidad que tiene usted, que es doctor en teología. No soy doctor en teología. ¿Sí, no? En filosofía. Bueno. Pero en teología soy licenciado, apenas licenciado. Ya, muy bien. Entonces... Sí. No, pero yo, ese capítulo, no, yo lo voy a invitar a hacer un poco, ya está en el 56, ¿no? 58. No, dice... 58, 13 y 14. Ah, sí, 58. Dice... 13 y 14. Ajá. Dice, practicar la justicia, dice aquí. 7. 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, dice, ¿no? Habla aquí digamos, de la justicia social, ¿no? Entonces, el 13 y 14. dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. ¿De qué más? Y no, ahí está hablando, digamos, la consagración del día de reposo, del sábado, ¿no? Claro. Para mí es una, ¿cómo se dice? Una adición, porque está fuera de contexto, fuera de la línea de pensamiento, ¿no? Entonces, por eso le dije, aquí hay una mano que ha introducido el día de reposo en una línea de exposición, ¿no? Totalmente diferente. Es entonces, como si le pusieran a usted, digamos, le dan un vaso de agua. La palabra, o sea, que usted está diciendo que en Isaías 58, si retraes tu pie para pisotear el Shabbat y hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado lo llamas santo delicia y lo guardas, no andando en tus propios caminos ni andando en tu voluntad, entonces yo te daré la herencia que le dije a Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. O sea, lo que usted está diciendo que ese texto no debe estar ahí. Sí, está ahí. No voy a decir no debe estar ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, le estaba preguntando, ahí digamos hay un interés litúrgico, obviamente, ¿no? ¿De parte de quién? Siempre ha habido conflicto entre la profética y el culto, ¿no? Entonces, porque el culto, ¿sabe qué pasa en la fenomenología de la religión? Se ve eso. El rito siempre te exime de la ética. Si a través del culto tú puedes acercarte a Dios, puedes ser santificado por Dios, ya no necesitas nada. No necesitas una buena relación, no necesitas justicia. Si a través si usted observa, por ejemplo, las religiones tradicionales del altiplano, los aymaras, ellos con hacer culto a la Pachamama, ya han cumplido con la Pachamama, con la naturaleza, con la creación, han cumplido y son depredadores, de los peores depredadores de la creación. Mi hermano Juan, me causa mucha curiosidad
lo que usted acaba de plantear para mí es nuevo. Yo que he estudiado un poco de crítica textual y estudio crítica textual, ¿cuál es la palabra que debe ser usada o en Isaías 58? ¿Ese texto tiene alguna reconstrucción? ¿No debe ser ahí? ¿Está mal traducida? ¿Qué palabra debe ir en vez de decir trajeres tu pie del día sábado? ¿Qué es lo que usted plantea? No, hay que leer directo hasta al siguiente, dos versículos son el 13 y el 14, creo que. Entonces, si usted lee desde qué versículo hemos leído, desde el 6, ¿no? ¿Ya? Y salta esos dos versículos, entonces hay una coherencia total en la exposición. Esos dos versículos se han expuesto ahí. Naturalmente existe un interés litúrgico ahí. Ese interés litúrgico, ¿quién cree que se lo puso? O sea, ¿cree que Los redactores. entonces eso no es palabra de Dios? Usted sabe, no es palabra de Dios en otro contexto, ¿no? Usted sabe que en la antigüedad las escrituras tenían muy pocas copias, y cada propietario tenía la libertad de introducir adiciones, agregados, correcciones, nuevas palabras. De hecho, se han encontrado, digamos... ¿Cuál sería el manuscrito para sostener que Isaías 58, 13 y 14 no debe estar en esa línea de es pensamiento? simplemente la crítica textual, ¿no? Es decir, por el estilo, por el lenguaje, por el tema, no dice, esto no debería estar. Pero los críticos aquí le puedo prestar. Ya, y si vamos a Isaías 66, donde habla también de la vigencia del Shabbat, el verso 23 para ser exacto, tampoco se podría decir que esa... No he reparado en eso bien, no le puedo decir en este momento. Pero la cuestión, yo le hice una pregunta, ¿no? Todo este razonamiento que estamos compartiendo viene de la pregunta que le hice. ¿Usted cree que en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia hay, digamos, interpolaciones voluntarias e involuntarias? En el Nuevo Testamento, usted conoce la crítica textual, el aparato crítico, hay 250,000 claro, variantes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay interpolaciones, hay correcciones voluntarias, involuntarias. ¿Cuál sería en la crítica textual, cuál sería el afán de colocar el sábado o de quitar el sábado en el Antiguo Testamento dentro de las Escrituras, si ese no es un tema de debate en el Antiguo Testamento? Ahora, si nosotros vamos al Nuevo, podríamos decir que hay problemas de poner el sábado ahí o no ponerlo, porque ya hay un problema teológico pero en el Antiguo Testamento sería ilógico querer quitar el sábado o poner el sábado si todo el judaísmo, todo el judío no tiene problema con eso. Entonces, vamos a la crítica textual... Fíjese que Isaías está haciendo una crítica radical al culto, al sábado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que decir? ¿Qué interés tiene? Relativizar, suavizar un poco la crítica del profeta. Eso. Él no está criticando al sábado, mi hermano. Él está criticando a las personas de la manera como lo guardaban. Por eso es que en el contexto él enseña cómo hacerlo y qué es lo que debes o no debes hacer. En el capítulo 58 enseña la manera como hacerlo. Y en el contexto histórico y bíblico del propio texto de Isaías 1:13 nos demuestra que él no está en contra del sábado, no en contra de la luna nueva, ni en contra de los temas que hasta ese momento estaban allí, sino de la manera como lo hacían. Por eso es que él llama a una reforma a partir del... No, pero ya estamos pasando a otra cosa. La pregunta sencilla era, ¿usted cree que hay interpolaciones, tanto textuales como, digamos, ideas? No, claro. Si nosotros vamos a la crítica textual, hay mucha interpolación, sino que yo digo que las interpolaciones, por lo menos hasta hoy, año 2023, las tenemos señaladas cada una de ellas. Y nadie jamás pueda dudar de que Isaías 58, 13 y 14 sea una interpolación. Eso no existe en la crítica textual. Ahora, si podemos decir que teológicamente ese punto de ahí no debió ser, sino que debió ser puesto en otro lado, y aunque sea puesto en otro lado en Isaías, lo mismo está diciendo, ese texto está afirmando de cómo es la manera correcta de adorarlo, de hacerlo. Sí, mi preocupación no iba respecto de guardar el sábado, no, sino respecto del texto nada más. Para
digamos, eliminar o confirmar la duda o, digamos, la idea de que en el texto del Antiguo Testamento, así como el Nuevo, ha habido, digamos, interpolaciones voluntarias e involuntarias, y cuando son voluntarias son por intereses, ¿no? Entonces, ¿hay una presencia humana? Sí hay que reconocer eso, que hay una presencia humana. Las escrituras no han caído del cielo, han sido redactadas Correcto. a partir de un contexto. Entonces, siempre responde a un contexto. Todo texto es producido por un contexto y responde a ese contexto. Y eso no le quita que sea palabra de Dios, porque nadie como Dios va a ver la realidad, ¿no? La realidad presente y sus consecuencias en el futuro. Nadie como Dios. Entonces, Él no, como hacen la lectura de Apocalipsis para los últimos días, ¿sí? No. Entonces, le estoy diciendo por eso. Pero eso ha surgido de la cuestión de su percepción del día de reposo, del día sábado, que es, ¿qué dice usted? Usted dijo que eso partió o sea, el diálogo último que partió fue por el término que usted me dijo, tienes que dejar de ser judío. Sí. Entonces yo le dije si el sábado era judío. Es judío, pues. Entonces. Es litúrgico y es judío. Ya, a ese punto voy. Sí. Si el sábado es judío, y yo por eso soy judío, por guardar un mandamiento de los 10, recuerda que todos los 10 mandamientos Dios le dio a los judíos. Sí. Los 10, no le dio solamente el sábado, le dio los 10. Entonces, bajo ese contexto, todas las personas que guardan los 9 mandamientos tienen que ser judíos solamente porque guardan 9 mandamientos que Dios le dio a los judíos. O sea, usted también, bajo ese concepto, usted también será judío. ¿Por qué? Porque recuerde que yo estoy hablando de uno de los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel. Sí. Y los otros 9, ¿a quién le dio? A Israel, a los judíos. Entonces, cuando nosotros decimos que yo, por guardar el sábado, soy judío, los que guardan los 9, bajo el mismo concepto, serán judíos. Pero hay una pregunta que me brota interesante. Según las fuentes históricas de los primeros 5 siglos, los cristianos del siglo II, siglo III, siglo IV guardaban el sábado. Después del cisma que hubo entre el judío cristiano y los gentiles. Los gentiles, por su lado, guardaban el sábado. Y eso no vamos a poder desmentir, porque tengo las pruebas y las evidencias de las fuentes históricas, inclusive Me los gustaría verlas. de los padres de la iglesia. Esa sería la pregunta. Ellos, por guardar el sábado, ¿se les decían peyorativamente o se les decían que eran judíos? No, yo le he dicho, no hay que ser tan judío. Tan ¿Cómo? judío ¿En qué sentido? Claro. Digamos, en esa actitud que usted tiene, digamos, de tanto apego, digamos, al Antiguo Testamento. No estamos hablando de un día. No, pero las lecturas, digamos, que tenemos, ¿no? Y del sábado también. Y por lo menos, digamos, en el Nuevo Testamento, en Pablo, hay, digamos, las escrituras de un judío. Un judío. Claro. Dice en Gálatas, creo que capítulo 5, versículo 10, a ver, dice, ¿no? Que hay algunos que se preocupan por el sábado y por los días, dice. Por los días, los meses y todo eso, ¿no? Ella de hecho relativiza, digamos, la importancia de guardar un día a la semana, ¿no? Yeah. Total, un día es igual a otro día, ¿no? La cuestión es honrar a Dios en Jesucristo. Ese concepto Sí. quisiera yo, ahora que usted lo plantea, decir, es un argumento. Un día, cualquier día puedo escoger. Ese es el detalle. Sí. Ya, eso es lo que yo quisiera plantearlo. Mírame, yo, por ejemplo, yo tengo servicios y cultos casi todos los días, pero el sábado es para mí un día especial señalado, ¿verdad? Ahora, cuando la gente a mí me dice, yo guardo, para mí cualquier día es el día, ¿verdad? Eso yo lo vería desde el punto, porque yo soy un analítico desde el punto bíblico, no desde el punto filosófico, porque usted sabe que la filosofía y la Biblia son dos cosas muy distintas. Ahora, pero hay algo en que tenemos que... Hay cosas que enlazan, pero el detalle es este. ¿Cuál sería el argumento para decir que si Dios santificó un día para descansar en él, yo pueda seleccionar cualquier otro día? ¿Basado en qué? Cuando hablamos, porque hoy estamos hablando de teología, y la teología, pues nuestra fuente es la palabra de Dios. ¿Cuál sería el argumento bíblico para decir que cualquier día puedo escogerlo?
reconociendo que en el primer siglo, históricamente, no había temas de debate del sábado y el domingo. El sábado y el domingo no es un tema de debate en el siglo I. No. Es un siglo ya. Entonces, si en el siglo I nadie está debatiendo sábado y domingo, porque todos eran sabáticos, tanto la iglesia judeo-cristiana como los gentiles apegados a ellos, entonces sería esta la pregunta. ¿Cuál sería la lógica hoy decir, yo guardo cualquier día el que quiera, pero basado en qué? ¿En lógica o en Biblia? Digamos que en las dos cosas, ¿no? No guardamos cualquier día. Primero, no hay que exagerar tampoco, ¿no? Pero eso lo confesó. Tampoco, no hay que exagerar. Claro. Estamos nosotros, el concepto, digamos, de guardar, estamos cambiando por celebrar, ¿no? Celebramos el día de la resurrección del Señor, el primer día de la semana. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, hemos dicho que en tiempo real, sábado es un término, nada más estamos hablando de palabras. En tercer lugar, le estoy diciendo que en una cosa tenemos que estar de acuerdo, en el lenguaje lógico. Si no hablamos lenguaje lógico, entonces es imposible que nos comuniquemos y que construyamos conceptos, ¿no? Entonces, el lenguaje lógico siempre se basa en la observación. Los judíos observaban las cosas de una manera y nosotros observamos de otra manera, ¿no? No estamos obligados nosotros a ser fieles, digamos, a la cultura judía que ha creado la cultura judía. Estoy hablando de cualquier cosa, de cualquier parte, de cualquier componente de la cultura. Estamos hablando de la religión, de la fe, de las Sagradas Escrituras. Entonces, en las Sagradas Escrituras está presente, muy presente, la manera de ser, la manera de pensar y la manera de actuar de hace 2000 años. ¿No? Ahora, el lenguaje del Antiguo Testamento, ahora estamos obligados a someter a la crítica. Somos modernos y uno de los elementos de la modernidad es la crítica. Crítica, autocrítica. Siempre debe pensar. ¿Es lógico lo que digo? Había un filósofo llamado Wittgenstein que era fastidioso al extremo. Sí, el que decía, él es filósofo del lenguaje. Dice, ¿qué quieres decir cuando afirmas esto? Y una cosa que dijo es esto. Dijo, la fe cristiana dice que cree en Jesucristo, que se va en Jesucristo, dice, no es la misma fe que uno tiene al creer en los hechos históricos, dice. ¿No? La independencia del Perú, ¿cuándo ha sido? 28 de julio. Se celebra. 21. Pero en homenaje a algún hecho, ¿no? Claro. Entonces no es lo mismo, dice. Porque dice, la fe cristiana, dice, es la consecuencia de una vida, dice. Y esto no es paradójico, dice él, ¿no? Pero es paradójico. Pero es paradójico. Porque si uno tiene una vida cristiana, no puedo creer. ¿Y qué pasa con los que de pronto son ateos, cualquier cosa, y de pronto son tocados? No tienen una vida cristiana. De pronto son tocados por el Espíritu de Dios. Son llamados por el Espíritu de Dios y creen. ¿Qué pasa, no? Entonces, pero yo quisiera quedarme en esto, ¿no? Todo lenguaje, el mismo Wittgenstein dice, ¿no? Que el lenguaje es una figura del mundo. Lenguaje lógico. Si aplicamos esto a las escrituras, siempre es una figura de la realidad de aquel tiempo. Mi realidad es otra. Debo ser honesto con mi realidad. Y debo ser honesto al leer las escrituras. Hay otro filósofo y hermeneuta que se llama Ricoeur, él dice, se va a hacer una cosa para iniciar todo un trabajo hermenéutico enorme. Él dice que la palabra de Dios, que Dios se ha encarnado en la humanidad, ¿no? El verbo de Dios
se ha convertido en verbo humano. Por lo tanto, al convertirse en verbo humano debe ser examinado a la luz de la ciencia del lenguaje. Yo pienso que del tema que estamos hablando ya no nos hemos salido mucho. No, pero yo le estoy diciendo que esto es lo que le estoy diciendo a propósito de que le dije, no debe ser tan judío. En su apego, en su pasión por las escrituras. Jesús no vino a vulnerar la ley así como diríamos, ¿qué podríamos ser? Como un revoltoso de esos, ¿no? Se situó en las escrituras, él fue el cumplimiento, estamos diciendo, ¿no? Claro. Pero dialécticamente fue también aquel que inició un proceso de cambio, pero radical, ¿no? Si asumimos, hermano, si asumimos que somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo, lo que estamos diciendo, digamos, sería un entretenimiento, algo así, pero no va al fondo de nuestra fe y de la salvación. Yendo a lo que usted, porque como se dijo, como yo le dije y argumenté, es el siguiente. Yo tengo 10 dedos acá. Hablé hoy de un mandamiento. Sí. Y si por guardar este mandamiento, que no se me dio a mí, sino a un judío, ¿me explico? Sí. Yo soy judío. ¿Qué hay de los que guardan los 9 mandamientos? Que tampoco no se los dio a ellos, sino a los judíos. Sí. ¿Por qué no aplicar la misma lógica y decir judíos? Porque recordemos que los mandamientos se les dio a Israel. Ahora, yo, no siendo israelita, guardo los mandamientos porque he entrado a la ciudadanía de Israel. Así funcionaba la cosa en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Entonces, bajo esa misma lógica... Pero metafóricamente. Claro, obviamente, porque yo no soy judío literal. Ahora, el asunto es, vamos a cambiar el sábado y vamos a poner no matarás. Hablemos de otro mandamiento. Si usted predica en esta mañana y me dice, no matarás, no matarás, no mates, no mates, y yo soy un sicario y te digo, ¿sabe qué, mi hermano? Deja de ser tan judío. ¿Pero por qué me llamas judío? Porque ese mandamiento Dios le dio a los judíos en los 10. Sí. Entonces, la cosa sería lo mismo. El argumento sería el mismo. No. Si yo soy judío por guardar uno de los 10 mandamientos, ¿qué hay de los 9 otro? Porque los 10 se los dio a los judíos. No solamente el sábado, los 10. Sí. Entonces, al yo ser judío por guardar un mandamiento de los 10, no pueden ser judíos los demás que guardan los 9. Recordemos que todo el del Antiguo y Nuevo Testamento fue dirigido a un pueblo judío. Pero le voy a explicar por qué usted no tiene que ser tan literalmente judío o judaizante, ¿no? Primero porque, digamos, hay mandamientos entre los 10 que son universales. Estén o no estén escritos en cada religión, en cada cultura. Por ejemplo, no matarás. Es universal. ¿Ya? Ningún pueblo, ninguna cultura ignora Muy bien. o pasa por alto, digamos eso, no matarás. Segundo, el segundo mandamiento, no te harás imágenes, no las adorarás, ¿no? Y hay 2 elementos ahí, hacer imágenes. Los griegos eran los más grandes escultores, ¿no? Como ustedes saben. Y adoraban incluso las imágenes. Ahora, digamos, como herederos de la cultura griega, hacemos imágenes. Y nos gusta, pero no, los cristianos no las adoramos. Nos gustan las imágenes, las esculturas que hay en las plazas o en los museos. Nos encantan las culturas hechas tanto por los griegos como por los posteriores, ¿no? Nos gusta, pero no las adoramos. Fíjense, hay diferencia. Usted no podría imponerle a la cultura moderna que no haga ninguna clase de imágenes como hacían los judíos. No hacían. De hecho, no había ninguna imagen entre los judíos. No hacían ninguna imagen. ¿Y si yo le demuestro que sí? ¿Qué hacían? Claro. ¿Cuál? El Nuevo Testamento dice que ellos adornaban los monumentos de sus muertos. Y hay otra cosa. No, El propio Salomón construye imágenes. Él infringió la ley. En el templo, porque él construyó imágenes en el templo, en el santuario. Sí. Hizo 6 imágenes. No, pero son excepciones, ¿no? Estamos hablando de los mandamientos. Ya, pero no de los infractores, no. Este es el detalle, mire. Es que a veces nosotros decimos cosas sin probarlo con la Biblia. Yo le puedo demostrar que la prohibición de hacer imágenes
en el pueblo de Israel no estaba prohibido hacer imágenes, sino hacer imágenes para... ¿Pero qué dice el texto? No te hagas imágenes. No te harás. De lo que a eso me voy. Pero el contexto es para adorarlo. Ahora, sí. El detalle es el siguiente. Usted va a ver que yo me puedo hacer una imagen. Eso no sí. Estaba prohibido. Estaba prohibido para adorarlo. ¿Recuerdas la estatua que es levantada por o la serpiente de bronce? Dios sí, en el desierto. Entonces, estaba ahí. Dios lo mandó a hacer. Sí. Pero cuando la Biblia dice en Segunda de Reyes que el pueblo que empezó a quemarle incienso, ahí sí había que destruirlo. El propio Dios que dice en el contexto, no te hagas imágenes ni las adoras, manda a hacer querubines de oro. Entonces, el hacerse imágenes no era malo, sino el celebrarle culto a esas imágenes. Sí. Entonces, pero de hecho, digamos, esa evolución, digamos, es una radicalidad total. Por ejemplo, ese tema está presente en el tema del tributo al César, ¿no? Pero no voy a ir. Pero fíjense ustedes lo que está haciendo. Usted está razonando, Jane, ¿no? Está razonando. Entonces, hay entre los 10 mandamientos algunos que son absolutamente universales y además vamos a ir para todos los tiempos. No matarás. A pesar de eso, la gente mata, ¿no? A pesar de eso, hay guerras. Hacían guerra los israelitas, hacían guerras y mataban también y no había ningún problema, ¿no? Todos los 10 mandamientos son universales. No son. ¿Cuál sería el único que no? El sábado, por ejemplo. Ya. O sea, ¿sabe por qué? Usted le está diciendo lo siguiente, quiero llegar a lo siguiente. Aquí, cuando usted me explica sobre el segundo mandamiento, ya está razonando, y a eso me voy, que razonemos. Está muy bien lo que está haciendo usted, y acepto lo que... Yo no sabía eso que me está diciendo. Y para eso estamos. No sabía eso que había, bueno, la serpiente de bronce y del capítulo 32 del becerro de oro, eso todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, pero los siguientes mandamientos, por ejemplo, cuando dice, ¿cuál es el último mandamiento? A ver, no codiciarás. No codiciarás los bienes ajenos, ni la mujer, entonces ahí usted tiene que pensar, ¿no? Que la mujer era con propiedad, digamos, de la persona, entonces no, era como codiciar, igual que codiciar el buey, prohibido. O no, era prohibido. Entonces, y eso como tenemos que desglosar eso, ¿no? No codiciar, digamos, codiciar la mujer del prójimo, ya es como dice Jesús, ¿no? Codiciarla, sin llegar a poseerla, ya es un pecado. Jesús razona también eso, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo es que me parece que es necesario que razonemos. Hay cosas que no son indispensables, digamos, como el sábado, ¿no? El sábado es un mandamiento bíblico, evidentemente, que está tanto en Éxodo como en Deuteronomio, pero no toca a la raíz de la salvación según el Evangelio de Jesucristo. Ninguno de los 10 mandamientos, no solo el sábado, ninguno de los 10 mandamientos son para ser salvo. No, pero usted no puede creer en Jesucristo usted es salvo y apoyar la guerra, el asesinato. No, es que no, bajo el parámetro que usted me está planteando del sábado, yo les vuelvo a decir, ninguno de los 10 mandamientos son para ser salvo. No solamente el sábado, ninguno de los 10. Ahora, el detalle es el siguiente. Vamos a suponer que el sábado no es una ley universal, como usted la planteó. Pero yo le voy a demostrar, bíblica e históricamente, que la gente del siglo I, II, III, en los primeros 5 siglos, no creía lo que usted y yo creemos. Sí. Ellos decían que el sábado sí es universal. Hasta tal punto que cuando se dividieron los judíos en el siglo II del judaísmo, después de la guerra de Adriano, del 130, los gentiles, por su lado, guardaban el sábado. La pregunta es, ¿por qué ellos lo seguían guardando el sábado a pesar de las observaciones? ¿Tiene documentación lo que me está dando, vecino? ¿Ah? ¿Tiene documentación? Claro que sí, yo le puedo dejar a usted para que... Claro, le tengo la historia del sábado desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Lo que usted me está diciendo, ¿quién recopila? Porque no tiene los documentos escritos de los... Lo tengo todo, para pasarlo en PDF. No se lo voy a leer ahora, pero yo lo puedo dejar como un obsequio. Claro. Para que usted pueda también analizarlo. Claro. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a nosotros a comprender que los primeros siglos de la iglesia, los cristianos, inclusive el Papa Silvestre, se declaró a sí mismo
como sentándose así como usted dijo, ¿cómo hacemos que los cristianos de nuestra época, estamos hablando de qué siglo, ya más de 500 años, dejen de guardar el sábado? ¿Sí? Y justamente con el mismo pensamiento, porque el concilio ya había declarado que el domingo sea el día y que toda la transferencia del sábado... ¿Cuál concilio? El concilio de Nicea. Toda la transferencia del sábado había pasado al domingo. Entonces, basado en esa, que él se ve sin autoridad, entonces se preocupa que hasta declara ayuno para que se obstiguen los cristianos de seguir guardando el sábado. ¿Por qué guardar el sábado sabiendo en la mente de ellos que no es un mandamiento universal? Y sabiendo que Pablo nunca lo enseñó. ¿Quién le enseñó a ellos a guardar el sábado acaso? ¿Quién les enseñó a ellos? Por alguna razón, Eusebio de Cesarea, el historiador Eusebio, dice que ellos lo guardaban porque tenían una conexión directa con el mandamiento de hacerlo. Entonces, correctamente, hay mucha patrística enfocando este punto que yo creo que si basamos en eso, los primeros 500 años de la iglesia no tenían el pensamiento de que el sábado era judío, sino de que el sábado era de los 10 mandamientos y por eso que lo observaban así. Y bueno, Sí. yo creo que... Bueno, en todo caso, ¿no? Sí, ya. Entonces vamos, se nos terminó el tiempo, nos están Sí. enfocando. Para mí ha sido un gusto Igualmente. sentarme, mi hermano, un rato, analizar con usted. Sería bien que Y que Dios me lo bendiga. les invito otra vez a venir. Ya, Entonces yo voy a ya, si gusta, me pues, gustaría cortar ya, exponer, digamos, si gustas, puedes cortar ya. Sí, ya terminamos. sí.